Nuevamente, hermanos, gracias damos a Dios por esta grande y enorme bendición que Él nos da de poder compartir su palabra, de poder ser un mensajero en los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y hermanos, toca el turno ahora a los varones. Se nos ha llegado la hora. A los varones, a los hombres bien hombres. Y como hombres vamos a escuchar su palabra. Como hombres vamos a sujetarnos a la palabra de Dios en una obediencia no parcial, sino total, porque es palabra de nuestro Dios. Y el versículo 7 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro dice de la siguiente manera: vosotros, maridos, igualmente, dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro, hermanos, ha exhortado ya a la mujer, a la esposa, le ha dicho cómo debe de comportarse en esa relación matrimonial en la cual ella se encuentra. Le ha dicho la importancia que tiene de someterse, de sujetarse, de obedecer a su esposo, porque al hacerlo el apóstol Pedro le ha dicho que puede ganar, entiéndase, para Cristo a su esposo, por su forma de comportarse, por su forma de actuar diario con él, por su forma de atenderlo, por su forma de asistirlo, por su forma de hablarle. Recordemos que Pedro pone el ejemplo de Sara y le dice que Sara estaba en una total obediencia a su señor, Abraham, y no nada más le obedecía, sino que le llamaba Señor. Es decir, se sujetaba al señorío de su esposo, lo obedecía, le respetaba y le decía mi Señor. Qué hermoso, hermanos, ejemplo nos da el apóstol Pedro de una total obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la cual está sujeta toda mujer cristiana, y por qué no también un buen consejo para aquellas que no lo son. También es un buen consejo para que les vaya bien en su matrimonio. Pero como decía hace un momento, toca el turno ahora al esposo, al marido, y dice el apóstol Pedro en versículo 7, vosotros, maridos, dice. Viene ahora una exhortación, hermanos, dirigida a cada esposo cristiano. Notemos, esposos cristianos. A ellos se dirige el apóstol Pedro. Y si tú eres un esposo cristiano, a ti te va a hablar el Señor en esta tarde. A ti va dirigida esta exhortación y a nadie más que a ti, como esposo cristiano, como esposo temeroso de Dios, como parte de la familia, del pueblo de nuestro Dios. A ti se te habla en estos momentos como esposo que eres. Y dice Pedro, vosotros maridos, dice igualmente. La palabra igualmente, hermanos, se traduce como así como o de la misma manera. Así se traduce esta palabra. Entonces el apóstol Pedro está diciéndole a los maridos, así como o de la misma manera como ellas se sujetan a su esposo, tú como esposo cristiano, como esposo creyente en el Señor, como hijo de Dios, dice Pedro, vivid
con ellas sabiamente. Notemos, así como la esposa entonces se sujeta en una obediencia a su esposo, así como la esposa es sumisa, dice, a su esposo, en ese ámbito, entendamos, cristiano, en ese ambiente cristiano, dice el apóstol Pedro, tú como hijo de Dios, tú como esa persona que profesa o dice ser cristiano, vive, dice, habita, mora con ella, con tu esposa, entendamos. Y nos dice de qué manera. No es como tú quieras habitar con ella. No es como a ti se te ocurra. O tampoco es como te enseñaron tus propios padres, porque muchas de las veces el ejemplo del padre no está o no es un buen ejemplo, o no está basado en la palabra de Dios. Dice, vive con ella, mora con ella, habita con ella. ¿De qué manera? Sabiamente. Y la palabra sabiamente, hermanos, viene de una palabra griega, gnosis, que se traduce como conocimiento. Entonces, el apóstol Pedro se dirige, entendamos, a cada esposo cristiano y le dice, vive con ella, con tu esposa, vive, mora, habita con tu esposa juntamente, pero hazlo de una manera sabia, hazlo con todo el conocimiento, con toda la sabiduría, entendamos, no tuya, no del mundo, no terrenal, porque esa es diabólica, dice el apóstol Santiago, sino con el conocimiento y la sabiduría celestial que viene de Dios. Y esa es la manera, entonces, hermanos, correcta en la cual el esposo creyente vive o habita o mora juntamente con su esposa en ese hogar cristiano, con el conocimiento de Dios, con la sabiduría que viene de quién, de Dios mismo. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, manda u ordena a los maridos que vivan, que habiten, dice, que moren junto a su esposa. Notemos eso. Qué importante es que el esposo habite, viva, more junto a su esposa. No separados, no cada quien por su lado, no el esposo allá en su departamento, en su cuarto, y la esposa en otro lado, no la esposa en la cama y el esposo allá en el sofá, o en el piso, o allá durmiendo con los hijos. No, dice que habitemos, que moremos, que vivamos junto a nuestra esposa. Y este vivir con ellas, dice el apóstol Pedro, es con el conocimiento de Dios, no es con tu conocimiento, no es con tu sabiduría, no es lo que tú creas o pienses, sino que es con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y si no sabes cómo conducirte, cómo guiar, cómo dirigirte al vivir o al habitar juntamente con tu esposa, dice Santiago, pídele la sabiduría, ¿a quién? A Dios. Porque Él te la va a dar, dice, de una forma abundante, sin ningún tipo de reproche. Así te la va a dar Él. Pidámosle entonces, hermanos, la sabiduría a Dios. Pidámosle entonces el conocimiento a Dios para que sepamos cómo debemos de conducirnos al vivir, al habitar, al morar juntamente con nuestra esposa en un mismo hogar cristiano. Para saber cómo conducirnos. Oigan, ¿y cuánto, hermanos, cuánto conocimiento y cuánta sabiduría verdaderamente necesitamos para vivir
junto a nuestra esposa. ¿Cuánta sabiduría, cuánto conocimiento de Dios necesitamos en nuestra vida, hermanos? Porque habrá momentos verdaderamente difíciles en nuestro matrimonio. Momentos difíciles en los cuales necesitas echar mano al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios mismo, para que sepas cómo comportarte o cómo reaccionar o qué decir en esos momentos difíciles o adversos que vendrán en tu matrimonio. Porque a lo largo del matrimonio, hermanos, habrá momentos en verdad difíciles. Habrá momentos en los cuales no sepas, ni qué decir, ni cómo conducirte en tu matrimonio. Por eso el apóstol Pedro nos aconseja, nos dice que vivamos al lado de nuestra esposa, que vivamos juntamente en ese hogar con nuestra esposa, pero pidiéndole la sabiduría, el conocimiento a Dios mismo. Para que cuando vengan los momentos de prueba, oigan, de lucha, porque habrá esos tipos de momentos. Oigan, el matrimonio no es color de rosa, como lo cuentan en los cuentos. El matrimonio no es un cuento de hadas, es un cuento, una vida real, con personas diferentes, distintas, con caracteres diferentes, distintos, con culturas diferentes, distintas, con formas de pensar distintas, hermanos, pero por la gracia de Dios, todo se ve engranado o todo se ve o termina en una unidad total y completa. Pero cuando hay problemas, hermano, cuando hay diferencias, necesitas vivir con ella sabiamente. Necesitas decirle, Señor, dame de tu conocimiento. Necesitas decirle, Señor, dame de tu sabiduría, porque yo ya no sé cómo comportarme. Ya no sé qué decir, qué hacer. Ya las palabras se me acabaron. Ya no sé cómo comportarme, Señor. Porque si le digo a mi esposa esto, se molesta. Y si no se lo digo, también se molesta. Cuánta sabiduría, hermanos, cuánto conocimiento en verdad necesitamos de Dios en nuestra vida. Pedro dice, vivid con ellas, dice, sabiamente, con todo el conocimiento de Dios. Porque cuando tú vivas con ese conocimiento de Dios, cuando tú le pidas la sabiduría a Dios para saber cómo comportarte o cómo responder o cómo reaccionar en tu matrimonio, es cuando tú vas a poder comprender a tu esposa. Es cuando tú vas a ser más sensible a las necesidades tanto físicas como emocionales de tu esposa. Yo le pregunto a los varones, ¿verdaderamente comprendemos a nuestras esposas? ¿O las tomamos a locas? ¿O las dejamos que hablen hasta que se cansen? ¿O nos retiramos para no escucharla? ¿Verdaderamente la estás comprendiendo? ¿Verdaderamente eres sensible a sus necesidades? ¿Sabes qué necesidad tiene tu esposa? Tanto físicas. A lo mejor necesita de un abrazo cuando tú no se lo das. A lo mejor ella necesita de algún tipo de caricias, de besos, y tú no eres sensible a esa necesidad. A lo mejor ella necesita algo emocional, una buena frase, un te amo, un te quiero, un cuánto importante eres para mí, cuánto significas para mí. Verdaderamente somos sensibles y seremos sensibles, hermanos, y vamos a comprenderla únicamente cuando el conocimiento de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Cuando vivamos verdaderamente, como dice el apóstol Pedro,
con ella, dice, con tu esposa, de una manera sabia, con conocimiento, con sabiduría. De otra manera, tu matrimonio se irá deteriorando, tu matrimonio se irá desgastando hasta que no aprendas a vivir con ella sabiamente, con sabiduría, con conocimiento de Dios. Porque cuando eso suceda, la vas a comprender, la vas a entender, vas a ser más sensible, más amable, más atento, más caballeroso para con tu esposa. Pablo dice allá en la carta a los Efesios, una carta que ya estudiamos también, en el capítulo número 5, versículo 25, se dirige, notemos, a los esposos. Y dice el apóstol Pablo, dirigiéndose al marido, dice, maridos. Y recordemos que no se está dirigiendo en una forma general a todos los maridos, sino a los maridos cristianos. Aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido transformados, aquellos que viven de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios mismo, aquellos que son hijos de Dios. A ellos se dirige y les dice, maridos, dice, amad a quién, a vuestras mujeres. Y es algo, hermanos, en verdad importante, lo cual debemos de prestarle toda la atención. Porque notemos, es un mandamiento, es una ordenanza dirigida al esposo cristiano. Y es un mandamiento, es una ordenanza que le dice al marido, ama a tu esposa. Y no le dice al esposo, si tu esposa te da de comer, ámala. Si tu esposa te trata bien, ámala. Si se sujeta a ti, dice, ámala. No, es un mandamiento y el mandamiento es radical, hermanos. El mandamiento dice, ama a tu esposa. No te da la opción a elegir. Dice, ama a tu esposa. Y eso es lo que nosotros como esposos cristianos debemos de entender, hermanos. Que amar a nuestra esposa no es una elección, es un mandamiento, es una ordenanza. Una ordenanza, un mandamiento que viene de Dios mismo, quien instituyó el matrimonio. Y por venir de Dios, tú como hijo de Dios, como cristiano, sujétate a ese mandamiento. Y nos dice cómo debemos de amar a la esposa. Nuevamente les puedo decir, no es como tú quieras. No, no es como tú aprendiste en tu ambiente familiar con tus papás. No, es como Dios te dice que lo hagas. Y dice que lo hagas, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esa manera el esposo cristiano debe de amar a su esposa. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Y podemos preguntarnos, hermanos, cuán grande es el amor que tuvo Cristo para con su iglesia. Un amor tan grande, hermanos, que en nuestra mente finita no podemos llegar a comprender. Como siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y muriendo en una cruz. Oigan, por amor a ti y a mí y a cada uno de aquellos que conformamos la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, así como Cristo amó a la iglesia, que le costó la misma vida, le costó sufrimiento, le costó burlas, le costó escarnio. Así ama a tu esposa.
Entrégate, dice, entrega tu vida por ella misma. Así debes de amar a tu esposa. Y notemos que es un mandamiento. Y como cristiano, como hijo de Dios que yo soy, yo debo de obedecer ese mandamiento y debo de amar a mi esposa igual, de la misma manera como Cristo amó a su iglesia. ¿Verdaderamente estamos amando así a nuestra esposa? Así como Cristo amó a la iglesia. Aún sabiendo lo que el sufrimiento tan grande que se le acercaba. Jesús, por amor a ti, hizo lo que hizo. Y así debes de amar a tu esposa. Y dice, ¿para qué? Dice, para santificarla, dice. Cristo amó a la iglesia de esa manera. Cristo entregó su vida por ella. ¿Para qué? Para apartarla del mundo de perversión, del mundo lleno de inmoralidad y de pecado. Al apartarla, dice, la purificó, la regeneró a través del lavamiento del agua, dice, por la palabra. Es la palabra de Dios aplicada en el corazón del creyente, como somos lavados, somos regenerados. Notemos, para santificarla. Tú debes de santificar a tu esposa. Tú debes apartar a tu esposa. Entendamos, con ese amor que hay en tu corazón, como Cristo amó a la iglesia. Tú debes de apartarla de este mundo de pecado, de este mundo de inmoralidad. La debes de apartar totalmente. Le debes de presentar el mensaje de salvación para que ella pueda experimentar esa regeneración, ese lavamiento a través del agua. Dice, a fin de presentársela, dice, a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para eso Cristo murió en esa cruz. Para eso Cristo dio su vida por la iglesia, demostrando el inmenso amor que tiene para con ella. Y así dice el apóstol Pablo, así como Cristo amó a la iglesia y la sigue amando y la seguirá amando, así debes de amar a tu esposa. Habla de la palabra de Dios para que sea la misma palabra de Dios quien traiga a su corazón esa obra regeneradora. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia es la que le da gloria a Cristo. La iglesia es la gloria de Cristo. Oigan, tu esposa es la gloria tuya. Es la que refleja el ambiente donde vive tu esposa. Es la que refleja el trato que tú le das. Es la que refleja todo aquello, cómo la tratas, tu esposa. ¿Cómo la estás tratando? Porque ella lo va a reflejar. Porque ella es tu gloria. ¿De qué manera la estás tratando? Sabiamente, eres paciente, eres amable, eres caballeroso, la amas como Cristo amó a la iglesia, porque todo eso ella lo está reflejando al mundo entero. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 28, así también dice los maridos deben amar, dice nuevamente, ¿a quiénes? A sus mujeres, a su esposa. También dice como a sus mismos cuerpos. De la manera que nosotros como creyentes entendamos, amamos a nuestro cuerpo,
Porque el inconverso no ama a su cuerpo, el incrédulo no ama ni cuida su cuerpo. Nosotros como creyentes cuidamos nuestro cuerpo con temor y temblor, porque sabemos que este cuerpo, perdón, es templo del Espíritu Santo. Sabemos que este cuerpo no nos pertenece a nosotros, por eso lo cuidamos, por eso lo amamos. Ahora sí tiene sentido. El versículo 28 dice, así también maridos deben de amar a sus mujeres. ¿De qué manera? Como aman sus mismos cuerpos, dice. ¿Cuánto amas tu cuerpo? ¿Cuánto valoras tu cuerpo? Así dice, ama a tu esposa. Así valora a tu esposa. Y dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie. Creo que como creyentes, hermanos, ninguno de nosotros aborrecemos, detestamos u odiamos nuestra carne, nuestro cuerpo. Creo que como creyentes no podemos ir a nuestra mano, a nuestro brazo, te odio, te detesto, no te quiero, te voy a cortar, te voy a quitar de mí. No, al contrario, amamos cada parte de nuestro cuerpo como creyentes, porque sabemos que este cuerpo le pertenece al Señor. Porque sabemos que con este cuerpo un día vamos a ser transformados para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo será transformado. Por eso nosotros le amamos. Nuestro cuerpo le amamos. Y dice Pablo, nadie aborreció, nadie detestó, nadie odió jamás a su propia carne, sino que hace, la sustenta y la cuida, dice, y pone un ejemplo, como también Cristo a la iglesia. Nosotros, entonces, hermanos, debemos de sustentar y de cuidar ¿a quién? A nuestra esposa. Tú, como cristiano, eres el responsable de sustentar a tu esposa. Eres el responsable de trabajar, oigan, más arduamente si fuese necesario, para sustentar a tu esposa, para mantener a tu esposa. Y no nada más, notemos, no nada más es el alimento, es decir, ya cumplí con el alimento, ya cumplí con el dinero, ahí está la quincena, ahí está la semana, a ver qué haces. No, dice el apóstol Pablo, y la cuidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos cuidando a nuestra esposa? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por lo que le suceda a nuestra esposa? ¿Cuántos de nosotros estamos al pendiente de nuestras esposas? Porque es lo que tú debes de hacer. Es el papel que te corresponde desempeñar en tu relación de matrimonio. Debes de sustentar a tu esposa, debes de alimentarla, pero también debes de cuidarla. Debes de ver por ella. Debes estar al tanto de ella, de sus necesidades, qué es lo que ella necesita para que tú se la suplas. Y dice, no como tú quieras cuidarla, no como tú quieras sustentarla, sino como también Cristo a la iglesia. Y Cristo, hermanos, hasta el día de hoy nos sustenta. Cristo hasta el día de hoy nos alimenta, nos da todo lo necesario para poder vivir. Cristo hasta el día de hoy de que nos seguirá cuidando hasta la eternidad. Y es algo hermoso, hermanos, algo maravilloso saber eso. Y más todavía saber, hermanos, que nosotros como esposos tenemos esa grande responsabilidad sobre nuestras esposas, de sustentarla, de alimentarla,
de cuidarla. ¿Quién? Nosotros, porque nosotros somos los proveedores de nuestro hogar, porque a nosotros nos corresponde trabajar para llevar al sustento a nuestras casas, a nuestro hogar. Es a nosotros, no es a la esposa. No es la esposa la que debe de preocuparse qué va a comer el día de mañana, porque tú eres su proveedor. Tú eres el sustentador de su hogar. Tú. No es la esposa la que debe de conseguir o buscar un trabajo. Eres tú el que debes de trabajar, el que debes de preocuparte en buscarte un buen trabajo, un trabajo bien remunerado. ¿Para qué? Para que sustentes a tu esposa, para que le des todo aquello que ella necesita para vivir. Ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad. Eso es lo que tú debes de hacer como esposo. No es ella la responsable del hogar, eres tú. No es ella la que debe trabajar fuera. Bastante tiene con trabajar en su hogar. Eres tú quien debe de llevar el sustento a ese hogar. Eres tú quien debes de cuidarla, quien debes de velar por ella, quien debes de estar al tanto de sus necesidades. Eres tú como esposo. Porque así también lo hace Cristo, dice, con la iglesia. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Verdaderamente estamos desarrollando, desempeñando el papel que nos corresponde hacer? ¿Verdaderamente somos buenos proveedores de nuestro hogar? ¿Verdaderamente estamos cuidando a nuestra esposa? ¿Estamos al tanto de ella? ¿Qué necesita? ¿Cómo se siente físicamente, espiritualmente, emocionalmente? Le preguntamos cómo te sientes, cómo amaneciste hoy, qué quieres el día de hoy hacer, qué se te antoja el día de hoy hacer. Aquí estoy para cumplirlo, porque ese es mi papel, es lo que yo debo de hacer, es lo que Dios demanda, es lo que Dios me está, oigan, ordenando hacer. Lo estoy haciendo. Y si no lo estoy haciendo, hermanos, estoy cayendo en una transgresión a la misma palabra de Dios. Si no lo estoy haciendo, estoy siendo una persona desobediente. Soy un desobediente entonces delante de Dios. Estoy cometiendo transgresión a la misma palabra de Dios. Por lo tanto, soy un pecador. Por causa de no sustentar, por causa de no cuidar y estar al tanto de mi esposa. Estoy faltando a la misma palabra de Dios que me lo está ordenando. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31, por esto dice, dejará, esta palabra dejará se traduce como dejar atrás. Por tanto, dice, por esto dejará atrás, dice, el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre. ¿Y qué hará? Dice, y se unirá a su mujer. La palabra unir, hermano, se traduce como pegar. Pablo entonces está diciéndole a este esposo creyente que debe dejar atrás a quién, a padre y a madre. Ellos quedaron atrás ya. Ahora él va hacia adelante. Ahora él va a formar una nueva familia. Ahora él se va a unir, se va a pegar totalmente a quién, a su mujer. Y notemos que dice a su mujer, no dice a sus mujeres,
sino a su mujer. Este hombre que deja atrás padre y madre se va a unir, se va a pegar. ¿A quién? A su mujer. Y los dos, dice, esposo y esposa, hombre y mujer, los dos, dice, serán una sola carne. Ya no serán dos, serán una sola carne. Están unidos, están pegados. Y con una unión, hermanos, con un pegamento que no se puede despegar. Y si tú tratas de despegar ese pegamento con el que fuiste unido con tu esposa, si tú tratas de separar eso que está unido, vas a lastimar, vas a herir tanto a tu esposa como tú mismo vas a herirte también. Y si hay hijos ya, ellos también serán lastimados, serán heridos por causa de esa separación, de esa desunión, por causa de despegar lo que está unido, entendamos, por Dios. Vosotros, maridos, igualmente, así como la esposa se sujeta a ti, siendo obediente, diciéndote mi Señor, mi gordito. Igualmente, dice tú, en ese ambiente cristiano de sujeción, de respeto, de amor, vive con ella, dice, sabiamente, dando honor, dice, dando honra, dando valor. ¿A quién? Dice, a la mujer, a tu esposa. Tú debes darle o rendirle honor, tú debes de honrarla, tú debes de valorarla. Y podemos preguntarnos, ¿verdaderamente estamos honrando a nuestra esposa? ¿Verdaderamente estamos dándole ese honor que ella se merece como esposa tuya? ¿Verdaderamente estás valorando a tu esposa? Oigan, todo aquello que hace por ti, digo aquellas que lo hacen, ¿verdaderamente la valoras a tu esposa? Y dice el apóstol Pedro que tú debes darle honor, que tú debes de honrarla a ella, que tú debes de valorarla a ella, decirle cuánto vales, cuánto significas para mí, cuán importante eres para mí. Dice a tu mujer, a tu esposa, dale honor, dale honra, exprésale cuánto vale o cuán valiosa es para ti, exprésaselo. Dile con palabras, pero también con hechos, con obras. ¿Cuánto vale para ti esa mujer? Y dice, hónrala a ella, valórala, dice. Como a vaso, dice, como a vasija o como mujer, también se traduce, más frágil. Así debes de honrarla, así debes de valorarla, de darle ese valor, como un vaso, como una vasija o como una mujer más frágil. Entiéndase, sin fuerza, débil. Pero también debemos entender que esa debilidad, que esa falta de fuerza o fragilidad es en vigor, es en fuerza.
nunca en intelecto, nunca en capacidades, porque hay mujeres, hermanos, que tienen mucho más capacidades que nosotros mismos. Y a veces cuando desarrollan su potencial, le digo a mi esposa, me asombras, en verdad, pero solamente cuando desarrolla su potencial, cuando quiere. Tienen capacidades mayores que nosotros. Tienen un intelecto a veces que nos sorprenden. Entonces, ellas son más frágiles en fuerza. No podemos compararnos con ellas, ni ellas con nosotros, en cuestión de fuerza. Son frágiles. La puedes quebrar, la puedes lastimar, porque ella es más frágil, más débil. Pedro entonces les dice, hermanos, a los esposos cristianos, entendamos, les dice, honren, les dice, valoren, les dice, respeten a quien, a su esposa. Y lo dice, ¿cómo? Dice, como a vaso más frágil, como un vaso delicado, como un vaso que se rompe con facilidad. Así honren, así valoren, así respeten a su esposa. Porque es una mujer frágil. Y por ser frágil, necesita cuidados especiales, necesita atención de cada uno de nosotros. ¿Realmente la estás cuidando? ¿Realmente le estás prestando la atención que ella necesita? Porque eso es honrarla, eso es valorarla, eso es respetarla como a vaso más frágil, delicada, sin fuerza. Y tú debes de honrarla. Y el apóstol Pedro ya ha hablado de honra, ya en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 17, y dice, honrad a quien, a todos. Y es un mandato, es una ordenanza a cada cristiano que nosotros como creyentes debemos de honrar a todos. Y la palabra honrar, hermanos, se traduce como respetar. Entendamos entonces que nosotros como esposos cristianos, teniendo al lado nuestro a una mujer frágil, una mujer delicada, la debes de honrar, la debes de cuidar, la debes de respetar. Porque es más frágil que tú. Porque se siente. A veces mi esposa se siente por cosas que digo tan insignificantes, ella se siente. A veces en el tono de voz que tú le hablas, se siente. Si no haces lo que ella esperaba o quiere de ti, se siente. Por eso nosotros debemos de cuidarlas, debemos de valorarlas, debemos de respetarlas a ellas. Porque son frágiles, porque son delicadas. Por ser más fuerte el esposo, debe llevar también la carga más pesada. Porque eres más fuerte. Porque no hay punto de comparación, cuestión de fuerza. Por eso debes de llevar la carga más pesada aquí en tú y ella la más ligera. Por eso debes de protegerla. Por eso debes de sustentar a quién, a tu esposa. Por eso debes de trabajar, si es necesario, dobles jornadas para llevar el sustento, para que la puedas cuidar. Porque eso te corresponde a ti y porque tú eres el más fuerte, el que tiene más fuerzas. Por eso debes de llevar siempre la carga más
pesada. Debes de protegerla. Debes de cuidarla. Debes de sustentarla, perdón, a ella. Pablo dice allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee, dice, para los suyos, y mayormente, dice, para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Entonces, a nosotros, hermanos, nos corresponde el proveer lo que se necesite en nuestro hogar. Es a nosotros lo que debemos de trabajar para sustentar nuestra casa. Porque si no lo hacemos, dice el apóstol Pablo, negamos la fe, dice. Y podrás decirte que eres muy creyente, que eres muy cristiano, pero si no sustentas tu casa, si no trabajas para proveer lo necesario que a tu esposa le hace falta o necesita, eres peor, dice, que un incrédulo. Por eso debes de trabajar. Por eso debes de llevar esa carga más pesada. Debes de proteger, debes de sustentar, debes de cuidarla, debes de tratarla bien, debes ser más paciente, debes honrarla, debes de respetarla. Todo eso te corresponde a ti como esposo cristiano, entendamos. Por eso Pedro se dirige a los maridos cristianos, aquellos que han sido regenerados con la palabra de Dios, aquellos que han sido justificados ya delante del Señor y viven o están en ese proceso de santificación. Es a ellos, es a nosotros que el apóstol Pedro nos está hablando y nos dice, así como tu esposa se sujeta a ti, o así como tú esperas que ella se sujete a ti, de la misma manera, en ese mismo ámbito, vive con ella sabiamente y dale honor a tu esposa y trátala como un vaso frágil, delicado. Y nos dice por qué, porque ellas, dice, son coherederas, dice, de la gracia de la vida, dice. Por eso tú debes tratarla bien, por eso tú debes de honrarla, por eso tú debes de respetarla, por eso tú debes de sustentarla a ella, porque ella es coheredera, dice. Y la palabra coheredera se traduce como participante en común, entendamos, con el esposo. Es decir, ella participa en común, juntamente contigo, de la gracia de la vida. La palabra coheredera también se traduce como herederas juntamente contigo, que eres el esposo. Ella, al igual que tú, ambos son herederos de la gracia, dice, del favor de Dios cada día en la vida que el Señor nos presta. Como esposos cristianos, ambos, esposa, esposo, mujer, hombre, son por igual, dice el apóstol Pedro, herederos de la gracia de Dios en su vida diaria. Ambos por igual. No hay ninguna diferencia. No vales más tú por ser más fuerte, ni vale ella menos por ser débil, delicada. Ambos son herederos, ambos participan en común de la gracia de Dios en nuestra vida diaria. Ambos somos ahora uno solo en Cristo. No somos dos, somos uno solo en Cristo. Y lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, dice. No hay varón, dice, ni mujer,
Porque todos, dice, todos vosotros, marido, mujer, hombre, mujer, todos vosotros sois uno, dice, en Cristo. Somos uno, somos una unidad en Cristo Jesús. Maridos, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente. Y si no saben cómo hacerlo, cómo vivir, pídanle a Dios. Díganle, Señor, ayúdame, Señor. ¿Y cuántas veces tenemos que hacerlo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho y cuántas veces necesitamos seguir haciéndolo? ¿Cuántas veces debemos doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, ayúdame? Dame el entendimiento, Señor. Capacítame con tu sabiduría, Señor, para poder comportarme de la manera correcta en mi matrimonio. ¿Cuántas veces debemos de orar, hermanos? Para decirle, Señor, necesito de ti, de tu gracia, Señor, porque no la entiendo, porque no lo entiendo en el caso de las mujeres, porque hay un problema que se sale de control repetidas veces, porque hay pleitos, porque hay discusiones, porque no hay un sometimiento y porque no hay un buen trato de parte mía. Pareciera ser un ciclo vicioso. No me sujeto, no te trato bien. Cuando Dios dice sujétate, aunque no te trate bien, y a ti te dice ámala, respétala, valórala, quiérele, susténtale, protéjala, hónrala, aunque no se sujete. ¿Te das cuenta? Cada quien debe hacer su parte. La mujer sujetarse por causa del Señor. El hombre amarla, respetarla, valorarla, sustentarla, cuidarla, aunque no se sujete, sabiendo que es por causa del Señor. Y la solución está ahí, hermanos. Si realmente amas al Señor, ámala a ella, respétala y valórala. Y cuando tú hagas eso, ella al ver eso, se sujetará. Mujer también, de la misma manera. Por causa del Señor, por amor al Señor, sujétate y sé obediente a tu esposo. Y cuando él vea, dice el apóstol Pedro en el versículo 1, cuando él vea sin palabra tu comportamiento humilde, pacífica, mansa, ¿él qué va a hacer? Te va a amar, te va a respetar, te va a valorar, te va a cuidar, te va a sustentar. Entonces, eso es algo que debemos entender, tanto mujer como hombre, esposo y esposa. Ambos tenemos que obedecer la palabra de Dios por amor a Dios. Y cuando tú lo hagas, los beneficiados principales serás tú como mujer y seré yo como esposo. Porque sin querer estaremos cumpliendo la palabra de Dios. Sin querer, tú te estarás sujetando y el esposo te estará amando. Es maravilloso, hermanos. Vive, dice, dándole honor. Vive respetándola al lado de ella. Vive cuidándola. Vive sustentándola. Porque ella es débil. Porque ella es delicada. Y porque al igual que tú, ella es heredera también de la gracia de la vida. No nada más tú, sino también ella. Y termina el apóstol Pedro diciendo, para que vuestras oraciones, entiéndase, las súplicas que haces a Dios, no tengan estorbo, no tengan impedimentos.
no sean frustradas. ¿Hasta dónde nos puede llevar, hermanos, el no tratar bien a nuestra esposa? ¿Hasta dónde nos puede llevar, o las consecuencias que podemos acarrear en nuestras vidas cuando no das honor a tu esposa, cuando no la amas, cuando no la respetas, cuando no la valoras, cuando no le das su lugar que ella se merece, cuando no provees lo que ella necesita, cuando no la cuidas, cuando no te preocupas por ella? ¿Hasta dónde te puede llevar todo esto? Hasta que tus oraciones tengan estorbo delante del Padre. Y por más que tú ores y ores y ores y ores, por más que tú te tires al suelo, por más que tú te humilles, por más que tú grites, por causa de tu comportamiento hacia para con tu esposa, dice, tus oraciones tienen estorbo, son impedidas, son frustradas. Pedro exhorta al esposo cristiano, no al inconverso, porque el inconverso vive como quiere y hace lo que quiere. Nosotros como creyentes ni vivimos así, ni hacemos así. Por eso es que Pedro exhorta al esposo cristiano y lo exhorta a vivir con su esposa con conocimiento, dice, con sabiduría. Y ese conocimiento y esa sabiduría te llevará a darle honor, a darle respeto a tu esposa. Te llevará a recordar que ella es frágil y delicada y que debes tratarla como tal. Y que al igual que él, ella comparte también, dice, la gracia de la vida, dice el apóstol Pedro. Y si no vives de esta manera, si no te comportas, si no actúas de esta manera en tu vida, en tu relación matrimonial con tu esposa, tus oraciones pueden ser estorbadas. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes, a quien se nos está hablando, debemos de vivir sabiamente, debemos de vivir con conocimiento de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque cuando hay esa sabiduría, cuando hay ese conocimiento de Dios en nuestra vida, es cuando tú puedes o tratas a tu esposa como debe ser tratada ella, con delicadeza, con gentileza, con amabilidad, con respeto, con honra, con valor. Solamente cuando tú vives con ese conocimiento de la palabra de Dios. Solamente cuando tú te humillas delante de Dios y le dices, Señor, dame tu sabiduría, Señor, para poder comportarme, Señor, de la manera correcta, de la manera que a ti te agrada, de la manera que a ti te gusta, Señor. Dame tu sabiduría, Señor. Porque, Señor, yo quiero honrarte a ti primeramente. Y cuando te honro a ti, Señor, yo sé que también estoy honrando a quien, a mi esposa. Esa es la manera correcta, hermanos, que nosotros como creyentes debemos de vivir. Si no vives de esa manera, tus oraciones, dice el apóstol Pedro, tienen estorbo, tendrán impedimentos, serán frustradas. Allá en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 9, versículo 31, dice de la siguiente manera, y sabemos, está diciéndolo aquel ciego de nacimiento, que Jesús echando saliva, poniendo saliva en la tierra, hizo lodo y le untó en sus ojos y después le dijo, ve al estanque y lávate. Y sabemos, dice este hombre, que ahora veía, que Dios, dice, no oye a los pecadores, dice, no escucha a los pecadores, no escucha a aquellos que son
transgredores de la palabra de Dios. No nos escucha, dice. Pero si alguno, dice, es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. ¿A quién escucha el Señor? Aquel que es temeroso y aquel que hace la voluntad de Dios. Cuando tú tratas bien a tu esposa, cuando tú cuidas a tu esposa, cuando tú honras a tu esposa y valoras a tu esposa, oigan, eres un temeroso de Dios y estás haciendo la voluntad de Él. Y cuando tú haces eso, dice que Él te escucha. Allá en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades, vuestras maldades, vuestros pecados, vuestras transgresiones, ¿sí? Han hecho, dice, división, han creado una división entre vosotros, dice, ¿y quién? Y vuestro Dios, dice el profeta Isaías, sus maldades, sus pecados, sus transgresiones, su falta de obediencia a la palabra de Dios que te habla día con día. Has provocado, dice, que haya una división, que haya una separación entre vosotros y vuestro Dios. Y notemos, ¿qué es lo que provoca esa separación? Tus iniquidades, tus maldades, tu falta de obediencia a la palabra de Dios provoca una separación, una división entre tú y Dios. Y sigue diciendo, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar, dice, de vosotros, ¿qué cosa? Su rostro para no oír. Cuando nosotros, hermanos, pecamos, cuando nosotros desobedecemos al consejo, a la palabra de Dios, provocamos que Él esconda su rostro de nosotros y no nos escuche. Cuando tú no vives de la manera correcta que Dios te está marcando para con tu esposa, cuando tú no la tratas como debes de tratarla, cuando tú no cuidas de ella, cuando tú no provees lo necesario que ella necesita, tampoco digo lujos, tampoco digo extravagancias, lo que ella necesita para subsistir, lo necesario. Cuando tú no haces eso, cuando tú no la respetas, cuando tú no le das su lugar, cuando tú no la honras, cuando tú no la valoras, cuando tú no le dices cuán valiosa es ella, cuán importante es ella en tu vida, oigan, estás provocando que Dios oculte su rostro de ti y no te escuche. Cuando tú desobedeces la palabra de Dios, haces una división, tú mismo, no Dios, tú mismo, causas una división, una separación entre tú y Dios. Dios, hermanos, nos ordena hoy. Dios nos manda hoy. Nos da un mandamiento hoy. Un mandamiento que debe estar presente siempre. No cuando tú quieras, sino siempre. Debe estar grabado en tu corazón. Y te dice ese mandamiento que viene de Dios mismo. Que vivas con tu esposa, dice, con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios. Porque vivir de esa manera te va a llevar a darle honra a tu esposa. Te va a llevar a tratarla como vaso frágil, con delicadeza, con amabilidad, con amor, con respeto. Y si no te basta ese mandamiento, el Señor te dice,
recuerda que ella, al igual que tú, es coheredera, es heredera de la gracia de la vida. Y si no te basta eso, Dios te dice, vive así para que yo te escuche, para que tu oración no tenga ningún tipo de estorbo, no sea impedida, no sea frustrada. Hermanos, esposos cristianos, vivamos de esta manera entonces, al lado de nuestra esposa, junto a nuestra esposa. Y si en algo hemos fallado, hermanos, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Pidámosle perdón al Señor. Y digámosle, Señor, yo quiero vivir de esta manera. Pero Señor, reconozco que hay momentos muy difíciles en los cuales no puedo, o en los cuales se me hace muy difícil. Pero dame de tu gracia, dame de tu bendición, dame de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor, para poder, Señor, actuar de la manera correcta ante cualquier circunstancia, por muy difícil y adversa que ésta sea. Que el Señor, hermanos, nos bendiga, que el Señor nos dé su gracia, de su sabiduría, para poder vivir con nuestra esposa, oigan, como Dios espera que vivamos cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.